Señor, educa nuestras almas, educa nuestras mentes, educa nuestros corazones, impáctanos, estremécenos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Hoy estamos en nuestra clase número 2 de predicación reformada y puritana. Antes de arrancar a nuestra clase, quería preguntarles, ¿cuáles fueron las características que vimos en nuestra clase anterior sobre una predicación puritana y reformada? Sin ver su cuaderno. Cierren su cuaderno un momento. Porque si imagínense que alguien les pregunte, pastor, mire, yo sé que usted está viendo predicación reformada y puritana. ¿Qué significa eso? Ay, hermano, no puedo decirle, dejé el cuaderno en la casa. No, deberíamos tener una idea por lo menos general. Mi hermano Davis. Combina ambas realidades. La verdadera y sana teología debe producir un amor evangélico. Si nuestra sana teología no nos convierte en hombres más amorosos, bíblicamente hablando, para con los demás, no hay ningún efecto. ¿Qué más podemos decir de la predicación puritana y reformada según nuestra clase anterior? Ok, se eleva a Cristo hasta el máximo. Muy bien, ¿qué más? Jesús. Ok. No solamente a la mente, la predicación reformada y puritana, que no es más que la predicación bíblica, va al corazón, se experimenta. Una cosa es predicar desde el púlpito que Dios es soberano y otra cosa es que el predicador haya experimentado la soberanía de Dios en su propia vida. La predicación experimental y reformada es experimentar, se experimenta, se entiende con la mente y se experimenta con el corazón. Mi hermano Jorman, en último, ¿qué? Ok, ¿qué más dijimos de la predicación experimental? Dijimos que era discriminatoria, ¿se acuerdan? ¿Qué queríamos decir con discriminatoria? Se encarga a través de la exposición de retar a la audiencia a evaluarse si son creyentes o no. Examinaos a vosotros mismos, a ver si estás en la fe. ¿Qué más podemos decir de la predicación reformada? Ok, pero ella decíamos que era discriminatoria, también decíamos, ¿qué más decíamos acerca de ella? Aplicable. ¿Qué queríamos decir con eso, Gilbert? Quiero escucharlo de tus propias palabras. Vivirlo. Muy bien. Bueno, hay otro punto ahí más que vemos, pero es bueno que repasen cada clase y que tengamos estas verdades presentes. Bueno, y vamos a seguir hablando de la predicación experiencial o reformada. Y este tipo de predicación enseña que la fe cristiana debe ser experimentada, saboreada y vivida a través del poder salvador del Espíritu Santo. Y decíamos que hemos estado usando como base el libro del Dr. Joel Beeke sobre predicación puritana y reformada. Y este tipo de predicación destaca el conocimiento de la verdad bíblica. Es necesario el entendimiento de la verdad. Es importante el conocimiento de la verdad. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:15, vamos todos allá, 2 Timoteo 3:15. Recuerden que estamos en una clase, no es un sermón, así que vamos a ir examinando algunos pasajes aquí. 2 Timoteo 3:15, ubíquense todos allí. Este pasaje o esta pequeña porción de este pasaje destaca el conocimiento de la verdad bíblica, pero según este verso, ¿qué hace o qué debe hacer en el creyente el conocimiento de la verdad bíblica? ¿Para qué sirve el conocimiento de la verdad? Según 2 Timoteo 3:15. Que puede hacernos sabios para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Esto confirma lo que estamos hablando de la predicación reformada. La predicación reformada no es un invento de los hombres, fluye de la Escritura misma. Este texto nos enseña que la predicación bíblica, la verdad bíblica, debe ser aplicada y cuando es aplicada nos puede hacer sabios para la salvación. Produce un efecto, produce un cambio. ¿Y qué es? Nos hace sabios.
Específicamente, tal predicación enseña que Cristo, quien es la palabra viviente, según Juan 1:1, y la encarnación misma de la verdad, debe ser conocido y abrazado experimentalmente. No solo debemos predicar a Cristo, debemos experimentar a Cristo. Ese es el enfoque de la predicación reformada, y vaya que en nuestros púlpitos necesitamos eso. La predicación experimental proclama la necesidad de que los pecadores experimenten a Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ese debe ser el anhelo para las personas a quienes le predicamos y pastoreamos. Que no solo conozcan a Jesús intelectualmente, sino que lo puedan experimentar a través de la fe. Vayamos a Juan 17:3 rápidamente. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17:3, mire lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Para qué? Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y no solo eso, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es interesante que la palabra conocer, recuerden que no le hacemos exégesis a nuestras traducciones en español, sino al texto original. Esta palabra griega para conocer, usada aquí, como en otras partes de la Biblia, no indica un mero conocimiento casual, sino una relación profunda y verdadera. O sea que lo que está diciendo aquí Jesús, si pudiéramos parafrasear el texto, y esta es la vida eterna, que experimenten una relación profunda y verdadera con el único Dios verdadero y con Jesucristo. Así diría si consideramos esta palabra en su sentido original. Esta palabra conocer indica una relación profunda y duradera con alguien. Según Juan, ¿con quién? ¿En qué consiste la vida eterna? En tener una relación profunda y duradera con Dios y con Jesucristo. No es un mero conocimiento intelectual. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1, se usa la palabra saber o conocer para expresar la intimidad matrimonial que había entre Adán y Eva. Ahí dice el texto, y conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. El texto no está diciendo que Adán en ese momento, wow, yo no te conocía, ¿quién eras tú? Está hablando de una relación profunda, íntima. Porque fíjense que añade, y conoció Adán a Eva, su mujer, y luego dice que concibió y dio a luz un hijo. Así que la predicación experimental no solo enfatiza un conocimiento intelectual acerca de las verdades de la fe bíblica, sino que éstas deben ser experimentadas. Hay un problema serio cuando yo hablo del amor de Cristo y yo mismo no he experimentado ese amor. Hay un problema serio cuando yo hablo del perdón y yo mismo soy rencoroso. Hay un problema cuando yo hablo de la pecaminosidad y yo me caracterizo por el pecado. Hay un problema cuando yo critico el chisme y yo soy el primero en murmurar. Hay un problema cuando yo hablo de la bondad de Dios y yo mismo no he experimentado la bondad de Dios. La predicación experimental es eso. Se experimenta con todo el ser de lo que somos y a través de la fe, la experiencia cristiana, las verdades cristianas. Pero también la predicación experimental tiene un elemento más. Y es que la predicación experimental satisface los gustos espirituales. Recuerden que predicación reformada y puritana es lo mismo predicación bíblica. Esta predicación debe y puede satisfacer los gustos espirituales. Así lo entendían los puritanos. La predicación experiencial reformada no es solo un método homilético. Muchos reducimos la predicación a un método homilético. Punto 1, punto 2, punto 3, ya terminó mi sermón.
De hecho, muchas veces la lucha con la que tenemos que lidiar muchos predicadores es que nos encanta aquí pararnos, la palabra en el griego significa esto, y cuando se ve en la cultura esto, y el griego tal y el griego acá, sencillamente tendremos que usar esa realidad en momentos. Pero todo buen predicador tiene la habilidad de comunicar las verdades complejas de manera clara a su audiencia. El pastor Javier Martínez, que pronto estará con nosotros aquí, hablamos un día sobre esto y él me decía, mira, cuando alguien en la iglesia me dice, pastor, yo quiero ser predicador de aquí. Ya yo he aprendido muy bien griego en el seminario, historia del Antiguo Testamento y todo lo demás. Ya creo que estoy preparado para enseñar de teología y de exégesis a la iglesia. Y le dicen, muy bien, vamos a hacer una prueba antes. Ve y enséñale la doctrina de la predestinación a los niños de la escuela dominical. Si ellos logran tener un conocimiento base de eso, vienes aquí y predicas al púlpito. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Por qué no? Enséñale la depravación total a los niños de la escuela dominical y que ellos puedan entenderlo. Y si ellos lo entienden, estás listo para predicar desde acá. ¿Por qué? Porque nos gusta entrar con un lenguaje rebuscado aquí. Terminamos haciendo lo que hizo Roma, que la palabra terminan teniendo acceso a la palabra solo un grupo, los doctos. Y los demás se pierden de eso. No, mi hermano, cuando usted predica, desde el hermano universitario y con un PhD debería entender tu mensaje hasta la hermanita que no terminó primaria. Todos deberían entenderlo. Deberíamos comunicar la verdad de manera clara, mas no simplista. Pero debemos hacerlo así que todos puedan entenderlo, para que todos puedan degustar la verdad de Dios. Por eso es que la predicación reformada no es tan solo un método homilético, sino un ejercicio espiritual para satisfacer el apetito del alma. Las Escrituras, de hecho, usan el lenguaje de la percepción de los sentidos, no sé si lo han notado, para comunicar realidades espirituales que terminan produciendo experiencias verdaderas en el alma. No solo ideas mentales. Miren, pensemos en esto. La Biblia dice, el que hace el bien es de Dios, pero el que hace el mal no ha visto a Dios. ¿Ven eso? ¿Ven ese lenguaje? No es meramente mental. Nadie puede ver a Dios. Él es espíritu, en el sentido literal. Juan aquí está hablando, que estoy citando 3 de Juan y 1 de Juan 3:6. Juan está hablando de la visión del alma, la visión de la gracia y de la gloria de Dios por la fe en Cristo, como lo dice Juan 1:14. A eso es que se está refiriendo. No cuando dice, el que no cree, el que hace el bien es de Dios, pero el que hace el mal no ha visto a Dios. No se está refiriendo en un sentido literal, sino en la visión del alma. ¿Ven cómo apela a los sentidos? Del mismo modo, el Señor habló de tener oídos para oír. ¿No lo han visto los evangelios? No refiriéndose a los oídos físicos, porque dice, el que tenga oídos que oiga. Que no hay sordos. ¿Qué quiere decir este hombre con eso? Se estaba refiriendo a la audición de la fe por parte del alma, como lo declara Gálatas 3:2-5. De hecho, hermanos, en la Biblia el evangelio es comparado al hedor de la muerte con el de la perdición en un momento, pero con la dulce fragancia de la vida para los salvos, como lo dice 2 Corintios 2:15-16. Dice que para algunos esto es perdición, esto es como un hedor, pero para otros, para los que creen, es distinto. Es una fragancia de vida el evangelio para los que creen. Y obviamente ustedes y yo sabemos que solo el Espíritu Santo puede producir sentidos espirituales acerca de su palabra. Pero la Biblia no habla solo en términos mentales, sino que apela a los sentidos espirituales, a los gustos. Eso hace la predicación reformada y puritana. De hecho, quizás la metáfora sensorial más vívida de la experiencia espiritual es la del gusto.
Por ejemplo, si ustedes ven el Salmo 119, verso 103, dice: cuán dulces son tus palabras para mi paladar. No se está refiriendo a nuestro gusto literal físico, ¿verdad? Sino al gusto del alma. Es un deleite para el alma. ¿Se dan cuenta que la Biblia apela a nuestros sentidos espirituales, a los apetitos del alma? Eso hace la predicación reformada. No va meramente a la mente. Tienes que entender la doctrina de la gracia. Tienes que entender la depravación total. Tienes que entender la elección incondicional. Tienes que entender. A veces comunicamos las verdades bíblicas con una frialdad, como si nada más he llenado un currículo. Hermanos, cuando ustedes estudian la doctrina de la elección incondicional, ¿qué produce en sus almas? Cuando ustedes estudian la doctrina de la doble imputación, ¿qué produce en sus almas? Cuando ustedes abren sus Biblias y leen: y por nosotros se hizo pecado, ¿qué pasa en sus almas? Cuando ustedes leen Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, ¿qué sucede en sus almas? Cuando ustedes leen Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo, ¿qué sucede en sus almas? Cuando ustedes leen primera de Juan 1, que tenemos a Cristo, quien es nuestro abogado, el justo, delante del Dios y Padre, y que podemos confesar debido a eso libremente nuestros pecados, ¿qué sucede en sus almas? ¿Qué sucede con el apetito de sus almas? Si eso no pasa en nuestras audiencias y en nosotros mismos, no estamos leyendo la Biblia correctamente, ni estamos predicando la Biblia correctamente. Jeremías dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué es esto? Un lenguaje del alma. Esto es la predicación reformada y puritana, la predicación bíblica. Dice: y tu palabra fue para mí gozo. Esta debería ser nuestra experiencia cuando cerramos nuestra Biblia en los devocionales cada mañana. Tu palabra es gozo para mí. ¿Qué es esta verdad tan gloriosa? Hermano, yo estoy estudiando primera de Pedro en mis devocionales y hay momentos donde yo tengo que detenerme y digo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? En estos días leía en primera de Pedro, mi devocional me correspondía el capítulo 2. Donde Pedro dice en el capítulo 1, 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a ustedes. ¿Qué debería suceder en mi alma cuando leo eso? Por eso hiciste mal el devocional, cuando eso que leíste no satisfizo los apetitos de tu alma. Y sigue diciendo Jeremías: y tu palabra fue para mí gozo y gozo de mi corazón, porque por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Leemos en 1 de Pedro 2, del 2 al 3, como niños recién nacidos, desead la leche sincera de la palabra, para que por ella crezcáis, si habéis probado que el Señor es misericordioso. Eso es predicación experimental. Pedro está hablando, esto no fue día de los puritanos, ellos lo que hicieron fue exaltar las verdades que ya estaban en la Biblia. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: desead, está hablando de los apetitos del alma. Dice: si habéis probado apetitos del alma. ¿Qué cosa, Pedro? Que el Señor es misericordioso. ¿Has probado eso? Si pudiéramos traducirlo en nuestra casa: ¿ustedes han experimentado que el Señor es misericordioso? ¡Qué hermoso!
Jonathan Edwards, escribe que cuando Dios salva a una persona, le da un sentido real de la excelencia de Dios y de Jesucristo y de la obra de redención y de los caminos y obras de Dios revelados en el Evangelio. ¿Qué sentido es ese? El sentido del corazón que trae placer y deleite a las verdades de Dios. Eso debe pasarnos. Aún con nuestras esposas, amor, ¿tuviste tu devocional hoy? Sí. Me encantó, entendí muy bien esto. Intelectualmente, eso está bien. Pero ¿y cómo eso alimentó tu apetito del alma? Buena pregunta. Mira, alguien decía, hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener un sentido de su dulzura. Son dos cosas distintas. Yo puedo saber por lo que yo he escuchado y pude haber estudiado que la miel es dulce. Pero yo tengo un sentido de su dulzura, la he probado. Hermanos, las verdades que estamos predicando apasionadamente las hemos experimentado. ¿Cómo éstas han alimentado los apetitos de nuestra alma? Hace poco un joven, hace un par de domingos, llegó a nuestra iglesia, acaba de conocer la Reforma. Me hablaba de Spurgeon, siglo XVI, siglo XV, los prereformadores, y esto y aquello. Y le dije, ya va. ¿Cómo eso ha marcado tu vida devocional? ¿Qué estás estudiando ahorita? ¿Qué carta? ¿Qué libro? Si las doctrinas de la Reforma no están marcando nuestra vida devocional privada y nuestro crecimiento en el amor por Jesús, todo ese conocimiento te condenará. No sirve de nada. Te va a pasar como los fariseos. Lo único que vas a tener es el favor de los hombres, mas no el favor de Dios. Y créeme, yo prefiero tener el favor de Dios y no tener el favor de un solo hombre. De nada sirve que hablemos de estas cosas con precisión, elocuencia y pasión cuando no están marcadas en tu vida. Decía Miguel Núñez, yo he visto personas que tienen su Biblia toda marcada de amarillo, rojo, pero ellos mismos no han sido marcados por esa Biblia. Hermanos, tal es la diferencia entre tener un conocimiento intelectual desnudo acerca de Cristo, que cualquier incrédulo podría tener ese conocimiento, y conocer a Cristo de una manera personal. Son dos cosas diferentes. Cambia la vida. Y conocer a Cristo intelectualmente y experimentarlo experiencialmente son cosas que solo un verdadero creyente puede hacer. Solo un verdadero creyente. Cuando alguien viene a hablarme de una doctrina, yo siempre quiero saber es cómo está su lucha con sus pecados. ¿Cómo está su vida devocional? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está la relación con sus vecinos? ¿Cómo se comporta cuando viene la presión y la prueba? La respuesta a esas preguntas puede denotar si tu conocimiento bíblico es meramente intelectual o experimental. Hermanos, la predicación experimental reformada es más que leer el menú a la gente y darles un informe nutricional. Decía Joel Beeke, es servir comida caliente en todos sus ricos aromas y sabores para satisfacer el alma hambrienta. Cuando te pares en el púlpito, mi amado hermano, que estás aquí, que me escuchas a través del internet, es muy importante que consideres esto. Una cosa es leerle el menú a alguien y otra cosa es presentarles esos platos con todos sus sabores y aromas para que puedan degustarlo y para que puedan satisfacer los apetitos del alma. Son dos cosas muy distintas y me temo y lamentablemente que muchos solo están presentando el menú. Lo están presentando muy bien, detallando el trabajo que hizo el chef, los ingredientes usados y el tiempo de preparación. Pero no se ve nada que pueda alimentar los gustos de mi alma. Y por último, la predicación puritana y reformada no solamente es experimental en la práctica,
No solamente satisface los gustos espirituales, sino que hoy veremos en último lugar que la predicación reformada consiste en una predicación de corazón a corazón. Hermanos, la predicación experiencial a menudo crece de la propia experiencia del predicador. A eso me quiero decir referir a una predicación de corazón a corazón. Es una predicación que fluye de la propia experiencia del predicador. Ese hombre que también experimenta penas y pecados y que también necesita satisfacer los apetitos de su alma. Mira, decía el doctor Vicky, una cosa es que prediques sobre la intercesión de Cristo y preguntes, ¿no es maravilloso, congregación, que Jesús esté a la diestra del Padre intercediendo por ti cada segundo? Lo cual no es una mala afirmación. La gente podría alejarse y decir, ¿no fue maravilloso? ¿No fue reconfortante lo que predicó el pastor hoy o el hermano predicador hoy? Pero dice Vicky, pero cuán más rica es su predicación si ha experimentado en lo más profundo de su alma lo que significa ser llevado al final de su propia oración. Has aprendido a clamar a Dios Todopoderoso y Dios te ha asegurado a través de su palabra que su Hijo está a su diestra intercediendo por ti. Sigue diciendo, si tienes conocimiento del corazón de ese consuelo de que Dios mismo, que Cristo mismo intercede por ti, entonces vas a predicarlo con mucho más poder y energía que si lo estás predicando solo desde el conocimiento de la cabeza. Es muy difícil explicar la diferencia en palabras, pero puedo decirles, dice Vicky, que la ha experimentado. Y él cuenta, un día predicaba sobre la intercesión de Cristo con mucha más libertad, después de sentirme tan necesitado e indefenso que apenas sabía cómo orar, excepto para aferrarme a la promesa de que Él siempre vive para interceder por mí, como lo declara Hebreos 7:25. Entonces pude decir, Señor, si eso es verdad, entonces ahora mismo, cuando apenas puedo orar y estoy al final de mi ingenio, yo sé que estás orando por mí. El consuelo se apoderó de mí. Entonces pude no solo describir la intercesión de Cristo a mi congregación, de mi cabeza a la cabeza de mi pueblo, sino también predicaba de mi corazón a sus corazones. ¿Por qué? Porque Él no solo le habló a su audiencia de la intercesión de Cristo, Él mismo había experimentado su necesidad y su pena de que Cristo intercediera por él y creyó la verdad de Hebreos 7:25 de que Cristo intercedía por él y se pudo parar en el púlpito y no solo predicó de mente a mente, sino de corazón a corazón, porque él mismo lo había experimentado. Hermanos, no te subas al púlpito sin haber experimentado primero tú lo que vas a predicar. No lo hagas. No abras tu Biblia y compartas en la calle o por allí verdades que tú mismo no has experimentado. Puedes terminar siendo un hipócrita. No lo hagas. Pide a Dios que en su gracia transformadora te permita experimentar primero eso a ti. Que cuando podamos hablar de la gracia de Dios en el matrimonio es porque nosotros la hemos experimentado en nuestra vida. Que si vamos a hablar de la adoración a Dios es porque nosotros la hemos experimentado en nuestra vida. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de fidelidad y sinceridad. Entonces, ¿qué es la predicación experiencial reformada? He mencionado brevemente algunos de sus ingredientes. Prueba la experiencia cristiana genuina por el estándar de la verdad bíblica. Es realista, es optimista, traza líneas, es discriminatoria, porque distingue entre creyentes y no creyentes, hace frecuente y sabia aplicación de la verdad a la vida, equilibra los elementos bíblicos doctrinales, te expone doctrina, te expone experiencia, quien lo predica lo vive y es práctica, es aplicativo al corazón. La predicación experiencial reformada cultiva una vida de comunión con nuestro Dios y Salvador y promueve una comunión con nuestro Dios y Salvador.
También esta predicación experiencial reformada construye la experiencia sobre el fundamento de la Sagrada Escritura y no meramente de las citas de los hombres, sino se fundamenta en una exégesis sana de la palabra de Dios. La predicación experiencial, puritana y reformada, que no es más que la predicación bíblica, va más allá de la superficialidad contemporánea hacia la profunda sabiduría de los viejos caminos. Ofrece alimento para satisfacer el nuevo sentido espiritual del alma del creyente y toca el corazón con la amargura del pecado y la dulzura de la gracia. Eso hace la predicación experimental, puritana y reformada. Mis amados hermanos, no olviden eso. Nunca lean sus Biblias o hablen de ella solo para educar la mente. Que puedan llegar por medio del poder del Espíritu al transmitir esas verdades, alimentando los gustos espirituales del alma. Pero no lo hagan si primero ustedes no lo han experimentado. Y yo les aseguro que si en dependencia de la gracia van al trono de la gracia, el Señor, por el poder de su Espíritu, quien mora en nosotros, les permitirá satisfacer sus apetitos espirituales a través de la lectura, estudio y meditación de la palabra de Dios. Amados, y que también cuando comuniquen la verdad desde el púlpito fuera de él, sea una predicación de corazón a corazón. Que antes de hablar eso, Dios te permita experimentarlo a ti primero, para que puedas pararte aquí, comunicando el mensaje no solo de mente a mente, sino de corazón a corazón. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, glorioso Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tus verdades, saciar nuestras almas, que éstas puedan ser fortalecidas. Padre, gracias. Permítenos experimentar nuestro cristianismo. Permítenos experimentar lo que leemos. Permítenos experimentar lo que predicamos. Y que cuando volvamos a sentarnos frente a tu palabra, podamos rogarte, Señor, alimenta los apetitos de mi alma. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos concluido nuestras materias el día de hoy. No tenemos más clase por hoy. Pueden ir tranquilos a casa, meditar y preparar sus corazones para el día del Señor. No se acuesten muy tarde hoy para que mañana puedan estar